Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Álvarez Peña y hoy día les voy a explicar un problema de programación lineal. El problema es el siguiente. Un productor de televisión debe distribuir el tiempo disponible para el programa entre la presentación de un comediante y el tiempo para comerciales. El anunciante insiste en tener como mínimo 2 minutos para publicidad y la estación insiste un máximo de 4 minutos para también publicidad. El comediante insiste en que se destine a su presentación un mínimo de 24 minutos. Además, el tiempo total asignado para publicidad y presentación no pueden exceder los 30 minutos. Si se ha determinado que cada minuto de publicidad muy creativa atrae 40.000 espectadores y cada minuto de presentación del comediante 45.000, la pregunta que nos hace es la siguiente: ¿qué distribución del tiempo de publicidad y presentación del comediante maximizará el número de espectadores por minuto? Ya. Los datos que podemos sacar del problema son los siguientes. Primero, considerar a X como la presentación del comediante. Y a Y como publicidad. La función objetivo sería, como nos piden en la pregunta publicidad y presentación, y los espectadores, entonces sería 45.000X más 40.000Y. Las restricciones que nos da el problema son las siguientes: 2 minutos para publicidad como mínimo. Mira la cámara. Y 4 minutos como máximo. La siguiente sería un mínimo del 24 minutos para la presentación del comediante. Y además, ni publicidad ni presentación pueden exceder los 30 minutos. Entonces X más Y de 30. Por hablar del tiempo, también tenemos que considerar que X es mayor a 0 y Y igual. Ya. Tabulando o considerando los puntos en el plano cartesiano, Y tendría 2 puntos, a 4 como máximo y a 2 como mínimo. En X tenemos a X es igual a 24 y acá también igualamos y tabulamos. Si X vale 0, Y vale 30. Y si Y vale 0, X vale 30. Por lo tanto, X es igual a 30, Y igual a 30. Representando los puntos en el plano cartesiano serían los siguientes: 2, 4, X, y como no puede exceder es esto, los valores que puede tomar Y en la primera restricción. En la segunda sería lo de acá. Como dice que X es mayor a 24, la tercera restricción es
la que está acá. Y como tiene que ser menor, son estos valores. Ya, donde se encuentran las coordenadas serían aquí. Aquí, aquí y aquí. Esto sería A 24,4, B 26,4, C 28,2 y D 24,2. Y reemplazando en la función objetivo tendríamos que... ¿Y en las películas? Reemplazando en la función objetivo, este es A, B, C y D. A vale 24,4, 24 para X y 4 para Y. B 26,4, C 28,2 y D 24,2. El resultado de estos los calculamos. Después de haber reemplazado las coordenadas en la función objetivo, 45.000 por 24 más 40.000 por 4 nos sale 1.240.000. Y hacemos el mismo proceso para B, para C y para D. Aquí nos sale 1.330.000. Como el problema nos dice cómo podemos maximizar la cantidad de espectadores, tenemos que considerar el número más grande, y que sería 1.340.000. Por tanto, la distribución tendría que hacerse 28 minutos para la presentación del comediante y 2 minutos para publicidad. Para que de esta forma pueda aumentar la cantidad de espectadores en este canal o programa.